1960 a El sueño de controlar la mente, ajena. Rebelión.org, pluma Jorge Mahfoud. Nueva York, 19 de septiembre de 1960. Fidel Castro arriba por segunda vez a Estados Unidos como primer ministro de Cuba para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. Como la vez anterior, se espera que el líder cubano aficionado a las cámaras y a hablar por horas acepte otra entrevista para la CBS, dentro del marco del proyecto Cuba, aprobado por el presidente Eisenhower. Sidney Gottlieb tiene una idea genial que podría acabar con el comunismo en el hemisferio. Para la entrevista de televisión propone contaminar los zapatos del revolucionario cubano con talium para que se le caiga la barba, mientras se inunda el estudio con LSD para que diga incoherencias. Como ocurre siempre con Cuba y con Castro, nada sale como está previsto. Gottlieb insiste con habanos envenenados. Tampoco le funciona. Tendrá más éxito envenenando la pasta de dientes del líder congoleño Patrice Lumumba, quien también, como Fidel Castro, había viajado a Estados Unidos para renovar relaciones con su gobierno independentista. Gottlieb nunca será reconocido por este logro, ya que Lumumba será derrocado por un golpe militar auspiciado por Bélgica y la CIA, y ejecutado poco después de que los patriotas congoleños lo obliguen a comerse su propio discurso escrito en un papel. Aunque los resultados no están de su lado, Sidney Gottlieb no es un charlatán improvisado. Antes de dedicarse a los elementos químicos que circulan por el cerebro, el joven genio había hecho una maestría en terapia del lenguaje. Entre sus colegas es conocido como el brujo negro. El 16 de abril de 1951, cuando todavía era un brillante químico de 33 años, la CIA le había encargado la dirección del programa dedicado a experimentos con humanos en las prisiones de Estados Unidos y de algunos países satélites, con el objetivo de encontrar una droga que obligase a los enemigos de la libertad a decir la verdad. El sueño de controlar la mente ajena había alcanzado su punto culminante década atrás con el desarrollo de la propaganda mediática de Edward Bernays, maestro involuntario del célebre ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. El éxito de este recurso alcanzará el grado de ciencia social y perdurará como el principal instrumento de la política y los negocios, siempre en nombre de la verdad, de las verdades basadas en la fe, nunca en la razón. Pero la necesidad de dominar la mente ajena, sobre todo la psicología de las masas, siempre tuvo otros recursos, desde el religioso hasta el político. En el caso de Estados Unidos se resumió en derechos arbitrarios convertidos en dogmas, como en la doctrina Monroe 1823 o en mitos como el Destino Manifiesto 1845, el de la superioridad de la raza anglosajona 1880, la incapacidad de los indios y los negros para civilización y el progreso 1900, y finalmente la superioridad cultural del pragmatismo anglosajón para el orden, el éxito económico, la libertad y la democracia 1980. El dominio político sobre América Latina siempre ha sido crucial y parte de este proyecto de dominio psicológico, porque extiende la fuerza intimidatoria de la nueva superpotencia sobre otras regiones del mundo. Cuando en 1926 el doctor graduado en Columbia University, Juan Sacasa, se rebeló en Nicaragua contra el gobierno de Adolfo Díaz, Estados Unidos redobló su apoyo a Díaz. Una de las razones fue que Sacasa contaba con la aprobación del gobierno de México y Washington no podía permitir que otro país en la región pudiese demostrar algún signo de fortaleza o de influencia más allá de sus fronteras. En enero de 1927, su enviado y futuro gobernador de Filipinas, Henry Stimson, reportó que de permitirse que Díaz fuese derrocado por Sacasa, el resto de América Latina podría considerarlo como una muestra de nuestra debilidad frente a México. Décadas después, y por las mismas razones,
la Cuba revolucionaria se convierte en un caso aún más difícil de tolerar. La psicología de Washington y probablemente de la población estadounidense nunca pudo liberarse del terror de que toda su realidad sea un castillo de naipes o una monumental construcción de dominio, siempre lista para derrumbarse con la caída de la pieza más pequeña, como Grenada en 1983. No importa cuán abrumador sea su real y poderío militar y económico. Ahora, y a pesar del probado éxito de Edward Bernays en Estados Unidos y en América Central para controlar la opinión pública, la CIA sueña con algo más rápido y más efectivo, lo que en los pasillos de sus oficinas se conocen como la droga de la verdad. Nada mejor que la verdad ajena para consolidar la mentira propia. Para evitar que alguna pieza del dominó se le ocurra moverse por sí sola o por alguna influencia exterior en 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, hermano del secretario de Estado John Foster Dulles, había nombrado a Sidney Gottlieb jefe del proyecto MK Ultra. Con el tiempo, Gottlieb se había dado cuenta que es más fácil lavar un cerebro que inducirlo a pensar, por lo que se concentró en explorar técnicas de intoxicación, como lo había hecho la NASA en la operación Paperclip, por la cual contrató más de 1,000 ingenieros nazis para desarrollar sus proyectos. La CIA continuó contratando a los mejores torturadores de los campos de concentración nazis y japoneses para aprender sobre lo que, aparentemente, ellos ya habían descubierto. Se sabía, por ejemplo, que los médicos nazis habían realizado varios experimentos con mescaline y con sarín en el campo de concentración de Dachau. Para facilitar las cosas, los especialistas nazis habían viajado con visas express a Fort Detrick, Maryland, para dar instrucciones a la agencia de cómo se hacen las cosas. Los experimentos del proyecto MK Ultra son todos ilegales, pero este es un detalle menor en el país de las leyes, como los experimentos científicos de la década anterior, realizados con gente oscura estadounidense y con guatemaltecos pobres inoculados con sífilis. Este también estará lleno de fracasos, pese a la totalidad libertad de acción de sus expertos. Las técnicas administradas a los sujetos inferiores por su raza o por su nacionalidad van desde shocks eléctricos hasta altas dosis de LSD, pasando por diferentes formas de tortura y de abuso sexual. Perseverante, Gottlieb se las arreglará para comprar todo el LSD disponible en el mundo por $240,000 y se lo llevará a Estados Unidos para distribuirlo en hospitales y prisiones, con la condición de que se investiguen sus efectos en el control de la mente humana. El poeta Allen Ginsberg conseguirá su primera dosis de LSD gracias a Sidney Gottlieb. De esa forma, la droga que la CIA introducirá al país para controlar la mente humana terminará siendo uno de los estímulos de la rebelión hippie contra la guerra en Vietnam. Sexo, drogas y rock and roll. Parte 1.